Uno de los problemas que nos enfrentamos cuando trabajamos con alumnado gitano desde el punto de vista de la investigación es que en España tenemos muy pocos datos. Hace unos años, hace como 6 años, España fue a un examen en la ONU, en la que evalúan hasta qué punto cumplimos con los derechos humanos, y muchas reclamaciones giraban en torno al pueblo gitano. Porque mientras que conocemos perfectamente cuál es, por ejemplo, el abandono educativo temprano entre comunidades autónomas, entre hijos de madres con y sin estudios, entre nativo e inmigrante, sobre el alumnado gitano no tenemos ningún dato. Y cuando digo ningún dato es ningún dato. No existe ninguna estadística oficial porque tenemos el problema de que no somos capaces de tipificar quién es y quién no es gitano. Las únicas fuentes más o menos fiables de información están desarrolladas por la ONG Secretariado Gitano, que hizo un estudio hace un año y medio, hace 2 años, que sí que fue un estudio muy ambicioso, y es el primero que nos ha empezado a dar unas cifras ilustrativas. Los anteriores teníamos que ir al mapa de vivienda 2015, que era realmente unas herramientas muy pobres. Entonces, un poco lo que decía antes Mónica, muchas veces si no conocemos las realidades, si no podemos poner cifras, nos cuesta mucho no solo hacer un buen diagnóstico, sino proponer buenas políticas y darles seguimiento en el tiempo. Yo quería preguntarle a Mónica, que antes comentaba lo adecuado que sería conocer pues, ciertas características del alumnado antes de que se incorporara al sistema. Y mi duda y mi preocupación es, bueno, si eso no podría a la vez ser utilizado en el sentido contrario, porque es verdad que aquí, por lo menos la experiencia que podemos comprobar a veces es que precisamente el conocimiento de ciertos orígenes del alumnado puede favorecer que determinados centros, concertados mayoritariamente, obviamente, bueno, lo utilicen para no admitir a determinado alumnado. Entonces, ¿cómo se podría, bueno, efectivamente, con políticas públicas, no se lo está viendo. ¿Cómo se podría, bueno, pues revertir eso para que se convirtiera en una potencialidad y no en una dificultad? Como decía hace un momento Dani, ¿no? Si no identificamos, no podemos tratar. Y además tenemos si quieres, el contrafactual es hasta ahora no hemos identificado y efectivamente hemos empeorado las cosas. Por lo tanto, igual por ahí hay que empezar identificando y luego, efectivamente, velar por un uso no estigmatizador, no excluyente, es decir, por evitar que se convierta en una etiqueta. Es decir, que un criterio administrativo no se convierta en una etiqueta identitaria, ¿no? Al menos cuando pensamos en el alumnado pues, en situación de pobreza o alumnado inmigrante, el tema no es etiquetar, el tema es identificar porque asumimos que hay unas necesidades educativas que son propias de la condición de aquella persona en ese momento de su vida, ¿no? Pues si estamos hablando de una situación de pobreza, estamos hablando pues, de niños y niñas que posiblemente no tienen en su casa pues, las condiciones a lo mejor para hacer unos deberes, un acompañamiento, una situación en que a lo mejor no tiene un padre o una madre que puede estar pendiente de que haga los deberes porque tiene horarios o combina varios trabajos, etcétera. Y por lo tanto un niño o una niña que no tiene sencillamente los recursos para tener garantizada una comida saludable al día o para poder comprar material escolar. Entonces, identificar quién es ese niño o niña para poder garantizar su derecho a la educación en condiciones de igualdad, eso es fundamental. Y en el caso del alumnado inmigrante, pues exactamente igual, el alumnado de hijos y hijas de familias inmigradas. En muchos casos ellos mismos son migrantes y sabemos que esa situación supone pues, digamos, un esfuerzo educativo pues, por una cuestión idiomática, por una cuestión de trayectoria y de ruptura vital, por una cuestión seguramente con lo que se lleva asociada la inmigración que tiene que ver con la precariedad vital, la inestabilidad, el cambio de domicilio permanente hasta que la familia no se estabiliza, la falta de papeles, es decir, tenemos evidencias sobradas sobre qué es lo que acompaña al alumnado en determinadas circunstancias. En el caso del alumnado gitano, exactamente igual. Entonces, un criterio administrativo en el caso del alumnado gitano creo que además tiene que ver con una cuestión de reconocimiento, no solamente un criterio administrativo de asignación de deficiencias o de déficits, ni mucho menos, pero esencialmente en este caso de un legado histórico de exclusión, de marginalidad, de prejuicios, de racismo, etcétera, etcétera, requiere un acompañamiento educativo
distinto, que en cualquier caso va de garantizar el derecho a la educación. Entonces, y perseguir dramáticamente... Es verdad que la Administración, y eso es cierto, es poco fina a la hora de manejar las categorías y las etiquetas. Y que cuando le pone identifica, y nosotros lo hemos visto también en Cataluña con el Pla de Xoc, ¿no? Este niño merece un Pla de Xoc, ¿no? O sea, el plan de choque que se le ha llamado, que quiere decir que este niño o niña, pues allí donde vaya, a la escuela a la que vaya, se le da a la escuela unos recursos adicionales, porque se entiende que la escolarización de ese niño, digamos, para que la pueda disfrutar en igualdad, pues requiere más recursos, ¿no? Y entonces, claro, la Administración, eso es una etiqueta interna, y cuando se ha hecho trabajo cualitativo, hay familias que sienten como si les hubiera tocado la lotería. No, es tu derecho, no es una lotería, no es un privilegio por el que tienes que darle las gracias. Y hay otras familias que lo viven como una vergüenza de la que se tienen que ocultar, pocas estas. Pero en cambio hay centros que sí que identifican a los niños. No, fulanito, ese es plan de choque, ¿no? ¿Qué es plan de choque? O sea, ¿no? Pues porque en los papeles es una... Entonces, hay que velar para que esas cosas no pasen. Pero claramente hay que identificar, porque si no, entonces sí que no pasa nada. Al contrario, hacemos ver que no pasan cosas. Estamos protegiendo, ¿no?, que no los excluyan por ser identificado como gitano, pero en cambio permitimos que se les excluya de todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, creo que clarísimamente, además, no lo hemos hecho nunca y mira cómo nos ha ido. Y también las mesas conjuntas de escolarización, donde se vela precisamente porque se haga un uso adecuado de esa información. En la medida en que hay instituciones conjuntas con participación de los ayuntamientos, en los que los centros tengan menos poder de intervención y de decisión, es más fácil que no se haga un uso negativo de esos datos. Y sobre todo una cosa que es importante, que es la parte de pedagogía. Cuando la Administración toma decisiones a veces buenas, tiene que acompañarlas con relatos, con sentido. Todo el mundo tiene que entender qué es lo que estamos haciendo. No estamos poniendo etiqueta a un niño y diciendo, mira, esa es la mochila de dinero que va contigo, ¿no? No, estamos diciéndole, ese es tu derecho a tener una escolarización, ¿no? Y explicarle a las familias, ese es el derecho, ¿no? Y explicarlo bien al centro educativo y acompañar las políticas, claramente. Buenos días. Bueno, soy Elena de la Universidad y del grupo promotor, miembro de... Y yo voy a hacer dos reflexiones. Una que la he recogido de la aportación de Maribel y la quiero dejar en la mesa para luego nuestras reflexiones en el caso del Virgen de las Mareas, y es sobre la importancia que tiene también la consolidación del equipo pedagógico del centro y en qué medida conocéis en Cataluña medidas administrativas por parte de la Administración educativa que favorezca la consolidación y la promoción de estos equipos educativos, porque nos a todos estamos hablando de un centro público y que el acceso al profesorado no es proposiciones que habéis tocado ya un tema muy relevante, que es la interinidad, la tasa de interinidad que suelen tener estos centros en desventaja, y creo que en el caso que nos ocupa de las Mareas, la Administración educativa no tiene a bien, hasta mi conocimiento, desde la universidad, hacer ningún tipo, lo consideran y dicen de privilegio, cuando tendríamos que empezar a hablar de políticas afirmativas, ¿vale? Entonces, bueno, me parece importante que nos centremos no solamente en las características del alumnado, sino también en las características del profesorado, ¿vale? Muchas veces, como también recogieron otros ponentes, pues nuestras prácticas podrían ser también muy evaluadas. Bueno, primera cuestión. Y segunda cuestión que me parece importante visibilizar en este caso de Virgen de las Mareas es la importancia
importancia que tiene el compromiso de las entidades y las personas que hoy aquí nos acompañan y que llevábamos tiempo sosteniendo un proceso. Abrir procesos es muy fácil, mantenerlos es complicado. En cuanto a la capacidad colectiva que tengamos la voluntad de mantener, dependerá nuestra fuerza, la capacidad. Ya decía Liski que la organización era el cambio y el motor. Entonces, cada persona que estamos hoy ocupando una silla, tenemos la responsabilidad o la corresponsabilidad de ser capaz de asumir con firmeza la defensa del derecho a la educación equitativa y de calidad para toda la infancia. Y mientras no lo hagamos en estas lecturas y hagamos una lectura de tipo asistencialista y benéfico, no seremos capaces a mantenernos, porque tenemos un oponente que todavía no ha salido aquí, pero lo voy a sacar yo porque soy atrevida, que la Iglesia y los colegios concertados tienen unos intereses que a los defensores de la enseñanza pública se nos relata de otras maneras, y las clases medias se la están tragando, y es la mercantilización de la educación. Entonces, quiero dejar estas cosas ya de mano, a ver si en el café nos las recreamos bien y pensamos en soluciones. Gracias. Que tres temazos, o sea, casi nada, ¿eh? No, y todos muy relevantes, o sea, quizás sobre las plantillas quieres hablar más tú, pero o sea, todo el mundo sabe que la formación del profesorado y el rol del profesorado es fundamental. No hay proyecto que se sostenga ni reforma que se haga viable sin un profesorado capacitado, con voluntad y comprometido con aquello que hace. Y eso es fundamental. Y no es evidente. Y la estabilidad de las plantillas, eso es algo que realmente cuesta mucho conseguir. En Cataluña no lo hemos logrado. Se consigue una cierta estabilidad, digamos, cuando se crea un centro, cuando hay un centro de nueva creación, ahí se forma un equipo directivo, entonces puede seleccionar a quién va a formar parte de su equipo, y durante, me parece que son 6 o 7 años, ese equipo se mantiene, para los 6 o 7 años ya está. Entonces, forma parte. Nosotros llevamos mucho tiempo batallando porque se reconozca que hay centros educativos, aquellos que quieren emprender un proceso de transformación, de cambio, para revertir sus situaciones y de malos resultados, de segregación, etcétera, puedan ser reconocidos como un centro necesitado de especial protección, y parte de aquello quiere decir la posibilidad de estabilizar la plantilla y criterios para seleccionar qué tipo de plantilla quieres, ¿no? Qué tipo de profesionales van a trabajar contigo. Pero cuesta mucho. Hay trabas burocráticas, administrativas, sindicales, en fin. Aquí hay actores muchísimos que de algún modo facilitan o torpedean, y a veces deliberadamente y a veces, no sé, por intereses corporativos, ¿no? Pero que de algún modo tienes la sensación a veces que están alimentando el statu quo, ¿no? Y yo creo que hay a veces algo de esto, y actores bien intencionados o que no tienen una agenda oculta en relación a la segregación escolar ni a los bajos resultados, pero que ponen por delante sus propios intereses por encima del interés colectivo, que es el de garantizar una educación de calidad y equidad para el conjunto de los niños y niñas del país, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo en lo que dices, en que hay muchos compromisos públicos para, por ejemplo, la lucha contra la segregación, que son declamaciones, ¿no? Es decir, que todos estamos de acuerdo. Por supuesto. ¿Quién va a estar a favor de la segregación escolar? Que se levante. Nadie, ¿no? Pero el caso es que siempre hay muchas excusas para que se puedan. Y como decía antes, se necesita voluntad política, y la voluntad política se traduce, por un lado, en acciones concretas, ¿no? Que tienen que ver con no solamente poner en marcha instrumentos, sino también
con ser capaz de resistir a las presiones, porque cuando hay políticas de escolarización equilibrada, al alcalde le pica mucha gente a la puerta, y no las familias pobres o vulnerables, las familias de clase media que estaban acostumbradas a ir a... Y le dice, ¿pero cómo? Si esa escuela... Que yo me he quedado sin plaza y ahora resulta que hay unos niños que antes tendían a ir a esas escuelas de ahí y ahora vienen a esta. Entonces hay que ser capaz de resistirlo. Entonces eso solo lo resistes cuando te has comprometido públicamente con otros actores. Entonces ahí yo creo que hay una parte muy importante del trabajo que estáis haciendo que tiene que ver con crear las condiciones para que la administración educativa asuma compromisos públicos frente a vosotros. Y eso quiere decir que hay que crear incentivos a seguir hablando y a seguir conversando y a seguir asumiendo, pero también sanciones. Es decir, hay que tener mecanismos para poder exigir al otro cuando no está cumpliendo. Os pongo un ejemplo muy, muy pequeño. Nosotros tenemos un programa que se llama Magnet Schools, que es un programa que trabaja o sea, hace un partenariado entre una escuela segregada y un centro de excelencia para intentar como revitalizar el proyecto educativo, cambiar las pedagogías, etcétera, con el objetivo de que ese centro, de algún modo, pues eso, gana luz, ¿no? Y se relaciona con el entorno de un modo distinto y así atraer a las familias del vecindario, ¿no? Que normalmente la evitan. Esa es la parte, digamos, más emergida del proyecto. La parte más sumergida, por decirlo así, pero no es nada sumergido, y es el trabajo que hacemos nosotros en la Fundación, es desde el minuto 1 sentar al ayuntamiento, a la inspección educativa, a la administración. Se empieza con un cuestionario súper exhaustivo, un diagnóstico súper detallado del estado de la segregación escolar, de si tienen los instrumentos, si no los tienen, si no sé qué. O sea, intentar como diagnosticar bien la situación de aquel centro y del conjunto del municipio, y antes de que empiece aquella escuela, fijar unos compromisos. Vale. Y unos compromisos muy concretos, muy tangibles de lo que tiene que pasar el primer año, el segundo año, el tercer año, ¿no? Tú te comprometes a no mandar matrícula. El mínimo que tienes que... Y cuando todos los actores se ponen de acuerdo, inspección, ayuntamiento, servicios territoriales, etcétera, nosotros hacemos una rueda de prensa en la que hacemos que venga el alcalde. En las que viene alguien del departamento, viene alguien de inspección. Es decir, ritualizamos un compromiso. La rueda de prensa se hace en el centro educativo, convocamos a los medios locales, que no quiere decir que vengan las masas, pero de algún modo aquel alcalde que le han dicho, oye, que está esta escuela, que no sé cuántos, se compromete públicamente frente a la escuela y frente a la comunidad educativa y en los medios de comunicación. Y nosotros después lo que hacemos es que tenemos un sistema súper afinado de monitorización, que nos saltan las alarmas cuando hay un centro que nos dice, oye, que nos han mandado 2 más de matrícula viva, oye, que están hablando de que van a hacer aquí otro centro que no sé qué, oye, que nos han dicho que nos van a ampliar una línea, o sea... Y entonces, con eso, volvemos y hablamos con cada una de las partes y les recordamos sus compromisos. Y cuando vemos que flojean en esos compromisos, pues nos ponemos un poco chungos y decimos, oye, mira, esta escuela va a tener que salir del programa. ¿Cómo va a salir la escuela del programa? Porque además es normal, los responsables políticos les gusta una escuela que tenían un problema y que empieza a reflotar. Pues sí, decimos, porque si no estamos estamos diciendo a la escuela que haga un esfuerzo enorme por transformar sus prácticas, sus docentes tal cual, y resulta que ellos están haciendo su parte y tú no estás haciendo tu parte. O sea, yo no voy a engañar a esta escuela. Le hemos dicho que si hace el esfuerzo, en 5 años habrá cambiado. Pero nosotros ahora ya sabemos que si tú no haces el tuyo, esta escuela no va a cambiar y nosotros, por tanto, no la vamos a engañar, ¿no? Es un poco ponerse un poco chungo. Nosotros, por supuesto, no la queremos que esa escuela se vaya, pero es confrontar al otro con su responsabilidad. De hecho, tú has asumido un compromiso. Entonces, ¿qué me refiero? Que los espacios compartidos de diálogo, en lo que se ritualizan compromisos concretos, no de máximos, porque si son de máximos, son brindis al sol. Y al final... Pues con que hagas un par de cosas de las de la lista. No, los concretos. El año 1, ¿qué tiene que pasar? Año 2, ¿qué tiene que pasar? Y sobre esa base hay un sistema de monitoreo regular que te permite exigir responsabilidades. Y luego, cuantas más herramientas tengas en tu mano, que le digas, oye, piensa que voy a convocar aquí todos los medios de comunicación. Es una vergüenza lo que me estás haciendo. Me dijiste que me harías y ahora no, o te monto algo. O sea, no por ponerse chungo, pero ¿me entendéis lo que quiero decir? O sea,
incentivos a no cumplir con los compromisos, hay muchos, porque yo entiendo que el trabajo de la administración educativa es muy compleja y tiene que atender muchos intereses y va a intentar decirte, pero tienes que entenderme, es que este año no tengo presupuesto, tienes que entenderme, las familias me apretan por aquí, y tú tienes que decir, todo es fabuloso, pero tú te comprometiste conmigo a hacer una serie de cosas. Y eso yo creo que es importante mantener esos espacios y no por hacer, como digo, el chantaje, pero es bueno, porque al final la administración, además, lo que nosotros nos dicen, tanto con Magnet como con todo el tema de segregación, dicen, está bien, porque hay tanta gente que me tira para el otro lado, tantos incentivos a no hacer, que si no hay alguien que me tira a hacer y que me eleva el listón, no lo voy a hacer. O sea, a mí me incomodas, pero cuando finalmente acaban pasando las cosas y ves que sirven y ves que funcionan y que están cambiando, después todo el mundo está muy orgulloso, a pesar Pero claro, si vamos a cambiar el statu quo de las cosas, alguien se tiene que incomodar, eso está claro, ¿no? O cambiar quien se incomoda a partir de ahora, yo qué sé. Sí. Y bueno, yo sobre las dos cuestiones que planteaste, sobre la primera, sobre la de profesorado, creo que existen herramientas suficientes, la cosa es que haya ganas de utilizarlas. Y si observamos con la misma normativa, vemos, por ejemplo, el caso de Castilla y León, cuando creó los centros 2030, que eran centros en los que se acaban las plazas todas. O sea, es decir, no existía la figura de las vacantes, sino que todo era personal propio del centro, con destino definitivo en el centro, salvo excepciones. Y luego, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, cuando se quiso promover el programa bilingüe, existían las comisiones de servicio. Entonces, si nosotros queremos fomentar que un centro, pero tenemos que partir del reconocimiento de la singularidad del centro, bien sea a través de la creación de un nombre específico, como por ejemplo en Castilla y León o el que se le dio en su momento en Madrid, o bien a un reconocimiento informal, pero al final tenemos que reconocer que no es un centro cualquiera, es un centro singular, y podemos dar comisiones de servicio de personas que están comprometidas con el proyecto a largo plazo. Y luego sobre el papel de la escuela concertada, esto también ha sido ampliamente investigado y en España, junto con la segregación residencial, es el segundo factor que más impacta en la segregación. También ha sido ampliamente documentado cuáles son las barreras formales e informales que desde los centros concertados se implementan para evitar determinado alumnado. Hoy en día, si miramos por nivel socioeconómico, ni vamos por nativo, ni vamos por etnia, los centros públicos concentran la mayoría del alumnado. Y la realidad es que la mayoría de centros concertados no tienen ningún incentivo para cambiar sus prácticas. Entonces, aquí vuelvo a lo que comentaba Mónica, que como no hay ningún incentivo no las voy a cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O bien por las buenas o bien por las malas, crear incentivos para que esto cambie. En Cataluña, por ejemplo, se ha aplicado esta idea de que los niños, como el People Premium de Reino Unido, llevan un paquete positivo, entonces es un incentivo para admitir alumnos con más necesidades, pero también puede ser el caso contrario. Y aquí también como una anécdota, cuando sale este debate en Euskadi, lo tuvieron hace un par de años, y se hablaba de acabar con las cuotas de la concertada. En principio todo el mundo estaba a favor, pero de repente un grupo de familias públicamente dijo, no, si nosotros estamos encantados pagando cuotas. Entonces hay que entender que vamos a intentar cambiar las cosas en un contexto en que hay gente que está bien con este sistema. O sea, eso no hay que olvidarlo. ¿Y quién está bien con este sistema? Pues la gente más privilegiada. Entonces no hay que olvidarlo, que aunque es muy difícil que lo exterioricen y lo digan públicamente, bueno, pues al final muchas veces, por desgracia, la escuela también se convierte en un objeto de consumo y en un objeto de consumo en el que yo quiero identificarme con las personas que van allí que sean igual que yo. Entonces es evidente que hay que generar unas dinámicas que van a generar obligatoriamente tensiones. Entonces por eso cuando hablamos de voluntad política conlleva unos costes, unas cosas que creemos sinceramente que son buenas, pero también unos costes. Muy bien, nos vamos al café y continuamos con las preguntas.